Muy bien, y de nuevo a todos, muy pero muy bienvenidos a un nuevo miércoles de NBC. Nos alegra mucho que nos acompañen en este espacio donde conversamos sobre tendencias, retos y soluciones para la gestión del talento humano. Como bien sabemos, tenemos varios canales de comunicación que queremos que aprovechen. En nuestra caja de chats pueden ir poniendo todas las preguntas que vayan surgiendo en lo largo de la presentación. Si el tiempo como tal nos favorece, les vamos a responder de una vez o al final de la sesión. Si no, las enviaremos de vuelta a sus correos electrónicos con la respuesta como tal generada. Nuestros canales de comunicación nos encuentran en todas las redes sociales como NBC Services, tanto LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook. Eh, Próximamente vamos a estar abriendo TikTok con todos estos shorts y estos tips que vamos a ir o que vamos teniendo de todas estas sesiones de miércoles de NBC. Un canal bastante importante de comunicación que tenemos abierto para ustedes es el correo nbctescucha@nbc.services. Pueden enviarnos allí temas que quieran ver dentro de nuestro podcast. Si de pronto tú eres uno de esos expertos en algún tema que puede favorecer y puede ayudarnos en esta gran comunidad de recursos humanos de la TAM, hombre, déjanos ahí el tema y nos comunicamos contigo y empezamos a trabajarlo para que puedas ser parte de este miércoles de NBC. Bien, el día de hoy tenemos un tema que parece simple, pero que tiene un impacto enorme en la permanencia, la productividad y la experiencia del colaborador, y es el onboarding, ¿cierto, Pau? Bienvenida, Pau, a miércoles de NBC. Hola a todos, muchas gracias, Fred, gracias por toda esta información. Feliz de estar nuevamente aquí acompañando a todos nuestros asistentes en este tema tan importante. Eh, Hoy queremos partir de una idea muy importante dentro de una organización y es el onboarding, ¿cierto? El onboarding cuando empieza puede empezar antes del primer día, ¿verdad? No solamente el onboarding inicia cuando yo ingreso desde la fecha X a la compañía, sino siempre inicia antes de, y termina mucho después de esa bienvenida. Queremos eh, que ustedes como asistentes que nos acompañan en esta sesión, piensen un poco en cuándo creen ustedes dentro de su organización hoy en día que está iniciando realmente ese onboarding. Está iniciando el primer día, eh, digo yo el primer día desde la fecha que ingreso, quizá cuando talento humano o recursos humanos envía el contrato o quizá inicia desde el momento que la persona acepta esa oferta. Los invitamos a que participen un poco y piensen y reflexionen un poco de estas preguntas. Nos pueden dejar comentarios en la cajita de preguntas para escucharlos y ver cómo lo están manejando hoy en día, Fred. Claro que sí, Pau. Fíjate que muchas veces asociamos el onboarding con temas de inducción solamente el primer día. La Ujú. presentación institucional, el correo de bienvenida, la entrega de los equipos, los accesos, algunos documentos, que mira él es tu jefe, que mira ellos son tus compañeros Ujú. y ya. Ese es el onboarding en muchas compañías y lo digo porque he pasado por varias donde ha sido así. Y eso, otras donde ni siquiera le presento a uno a nadie, sino No hay. solamente este es su correo, mire a ver qué hace, arranque, que usted dijo que era experto. Sí, Pero pues en total. realidad la experiencia empieza mucho antes, empieza desde el momento en que cada candidato acepta la oferta y comienza a imaginar cómo será trabajar en esa organización. Así es, Fred. Tú acabas de decir algo y es como me hiciste recordar un poco las experiencias que uno ha tenido en el tiempo, ¿cierto? Y creo que Ujú, es el momento en el que uno tiene muchas preguntas, la expectativa es bastante alta y uno empieza a pensar en, me contratarán pronto, me aceptarán, cuáles son los documentos que debo preparar para entregar, qué ansiedad para uno empezar a pensar qué sucederá desde el primer día, quién será mi líder, cómo será mi líder, quiénes serán ujú, esas personas de mi equipo, eh, cuál es la claridad que yo tengo. Bueno, la claridad que yo tengo de mi rol es un poco lo que nos entrega desde selección, ¿cierto? Pero a veces la claridad no es tan clara, ¿cierto? O sea, ujú. tener la información sobre cuál es mi rol, entonces empieza uno como a pensar en cuál es ese rol que voy a desempeñar. Creo que
todas estas preguntas que uno tiene cuando va a iniciar en una organización, que seguramente uno no tiene la respuesta, ¿cierto? También hacen que uno tenga un poco de incertidumbre a la llegada de una nueva posición. Y esa Ujú. incertidumbre puede afectar mucho la confianza antes de iniciar. Tengamos en cuenta que la experiencia, aquí no solamente estamos hablando del onboarding, sino estamos hablando también de la experiencia que yo tengo con esta organización desde el momento que yo me estoy postulando, desde el momento que me hacen una oferta, qué comunicación tenemos con el equipo de selección, qué claridad tengo desde este proceso, qué tanta confianza me brindan y esa incertidumbre puede ser buena o puede ser mala, entonces eso afecta un poco, Fred. Total. Y por eso mismo decidí quedarme en esta diapositiva, porque ilustra de una manera bastante clara lo que uno siente cuando entra a un trabajo nuevo. Ujú. Uno llega, todo es bonito, pero todo está en blanco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa incertidumbre que tú hablas es con la que todos entramos y muchas veces nosotros desde nuestros roles de liderazgo olvidamos que las personas están viviendo esto, que las Así personas es. están llegando así a nuestras compañías y que el hecho de que ellos obtengan compromisos y como dicen comúnmente, se pongan la camiseta, parte desde el punto en que nosotros le empecemos a brindar las herramientas adecuadas. Entonces, Ujú. por eso decimos que los primeros 90 días lo cambian todo. Son días Ujú. donde el colaborador empieza a confirmar si tomó o no una buena decisión. Sí. En esta etapa, o sea, uno no solamente se está adaptando a un cargo, se está adaptando a una cultura, a un equipo, a una forma de trabajar y a unas expectativas. Y además de que uno se está adaptando a un nuevo cargo, una nueva cultura, equipo, organización, etcétera, uno está haciendo un cambio de vida, ¿no? Porque además permanecemos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras propias casas y compartimos más con nuestro equipo de trabajo que con nuestra familia. Entonces es un cambio también de vida, ¿no? Ujú. Mejora, se mantiene, empeora. Entonces aquí es donde se gana todo ese compromiso o se empieza a perder, ¿cierto? Un colaborador puede haber pasado e iniciado un excelente proceso de selección, pero quizá al llegar no encuentra la claridad, no hay acompañamiento. Muchas veces la expectativa cuando llegamos a una organización es como, listo, ya tenemos la persona idónea, con toda la capacidad, la habilidad, etcétera, y usted ya es experto de resultados, ¿cierto? Pero es muy importante desde una organización acompañar a estas personas, que esta persona se adapte realmente al cargo, ¿cierto? Que pueda afianzar y conocer la cultura organizacional y eso debe verse desde el inicio del ingreso, ¿cierto? Tener una estrategia o una experiencia estratégica para que en realidad esta persona que puede tener todo el potencial, puede tener todas las habilidades, puede tener toda la experiencia, etcétera, en realidad se adapte y brinde los resultados que esperamos dentro de la organización y la posición a la que llegue cada una de estas personas. Así es, Pau. Como vemos en la diapositiva, el impacto del onboarding en la permanencia del desempeño. Es bastante importante que tengamos en cuenta todos estos puntos. Sí, o sea, cómo nosotros ayudamos a que este nuevo colaborador le baje ese nivel de ansiedad y de incertidumbre, porque es que Ujú. eso inmediatamente va a acelerar todo el tema de productividad. ¿Cómo hacemos y cómo logramos esta conexión del colaborador con la cultura? ¿Somos claros a la hora de hablarle de los objetivos y las expectativas que tenemos con él? Ujú. Y fortalecer esa relación con el líder del equipo, es lo que tú hablabas, Pau. O sea, lograr bajar ese nivel de ansiedad en las personas es lo que nos va a poder ayudar a sacar mucho más adelante como tal este proceso de adaptación y que sea mucho más rápido, mucho más ágil. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos y lo que hemos hablado en todos los miércoles de NBC, muchas veces estamos tan metidos en cosas operativas que no nos queda tiempo para dedicarle a la persona, para poder hacerle este empalme con este nuevo trabajo, con este nuevo rol.
Entonces aquí es importante contar con herramientas que nos puedan ayudar a liberar ese tiempo para poder dar una mejor, como tal, capacitación, un mejor onboarding, un onboarding mucho más alineado al ADN de la compañía. Aquí hay una pregunta que me surge y es, ¿contratamos personas o construimos experiencias? Y me gusta mucho esta pregunta, porque muchas organizaciones invierten tiempo y esfuerzo en atraer talento, en reclutar, pero después del sí acepto la oferta, ¡pum! La experiencia pierde toda la fuerza. Total, total, Fred. Pensamos todo el tiempo en crear estrategias para capturar buenos candidatos, para atraer a la persona idónea, para cubrir esa vacante clave. Pero luego que la persona acepta, pues no hay una estrategia para que la persona se adapte al cargo, ¿no? Y ahí es donde hay un riesgo bastante grande. Si la persona llega y todo depende de correos sueltos, archivos manuales, recordatorios informales o de que alguien se acuerde, ¿cierto? El proceso se vuelve bastante frágil. Creo que un onboarding bien estructurado ayuda muchísimo a reducir esa incertidumbre que uno tiene a la nueva llegada, que uno se pueda adaptar muy bien a una cultura, a un equipo de trabajo, a un líder, que podamos acelerar esa productividad, ¿cierto?, de esta persona y que por supuesto se conecte a esa cultura, pero si bien es importante que nos conectemos a la cultura, no es solamente conectar a la cultura y, ay, sí, yo hago parte de la compañía, sino que esa cultura también me ayude a mí como nuevo colaborador a entender cuáles son mis objetivos, a entender qué estoy aportando a la organización desde la posición en la que yo estoy ingresando y a dar claridad a esas expectativas que yo tengo. Total. Mira que nadie llega siendo parte del equipo. Hay una frase que resume muy bien esto, y es esa precisamente. O sea, nadie llega siendo parte del equipo. Uno puede llegar contratado, pero sentirse parte de algo requiere tiempo, Sí, requiere interacción, sí. conversaciones y demasiado acompañamiento. O sea, no solamente recursos humanos, que tenemos que estar muy alineados con los jefes de área para poder lograr hombre, ese engranaje que empiece a funcionar de una mejor manera. Eso que dices es bastante cierto y sobre todo pensando quizá en cuál fue la experiencia que la persona tuvo en su anterior trabajo, ¿no? Entonces, sí, pues ahí pueden ser dos cosas. Si la persona tuvo una mala experiencia, pues sería Ujú. maravilloso que la persona llegue a tener una muy buena experiencia donde tenga claridad y sea todo lo contrario, ¿sí? Pero también puede pasar que quizá de la anterior compañía de donde la persona se retiró, la experiencia haya sido bastante buena y el llegar a una nueva compañía, si la experiencia no es tan clara, no es tan buena, pues pucha, la persona sí se va a quedar o quizá la persona no se va a quedar. Entonces, creo que este punto es muy importante y el rol del líder es muy importante en esto porque recursos humanos puede hacer toda la tarea, puede diseñar el proceso, pero yo pienso que esto no es solamente, y tenemos ese concepto de que el onboarding es solamente labor de talento humano, no. El proceso real lo hace real es el líder, porque el líder es quien va a ayudar a traducir esa cultura, el líder es el que le va a ayudar a entender qué es lo que espera, cómo se toman esas decisiones, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cuál es mi aporte en la organización desde mi posición, ¿cierto? Con quién debemos relacionarnos, cómo nos relacionamos para que al final todo esto tenga un éxito. Total, pero ahí también hay que agregar algo. Y es que el equipo, el entorno, los compañeros como tal que tenemos ahí alrededor de él también tiene un papel importante. A veces un nuevo colaborador no necesita únicamente un manual escrito, un proceso que le tengamos documentado en el SharePoint. Necesita saber a quién llamar, con quién tomar un café, a quién preguntarle sin miedo, con quién puedo compartir, Ujú. sí, a quién puedo acudir en el momento en que tenga la duda de cómo hacer una tarea, desarrollar algo, inclusive saber a qué horas y en dónde puedo ir a tomarme un break. Así es. Sí,
Entonces, digamos que ahí es donde vemos esta forma, y aquí hay una frase muy, muy chévere en la presentación, y es que efectivamente la tecnología no reemplaza al lado humano, lo organiza y lo hace visible, lo mismo que hablamos hace un momento. Cuando nosotros tenemos herramientas tecnológicas, tenemos también, nos liberamos de ese tiempo de tareas operativas, donde vamos a poder empezar a darle ese apoyo a ese nuevo colaborador. Ahora, pongámonos a pensar un momento. ¿Cuántos talentos a lo largo del tiempo hemos dejado ir porque de pronto no le hemos dado ese poquito más de onboarding, ese poquito más de cariño, digámoslo así, en el acompañamiento? Entonces, es bastante interesante que lo pensemos allí. Bueno, y cuando Así hablamos es. de un onboarding estructurado, Pau, ahí cómo es todo el tema. Bueno, yo creo que aquí es muy importante pensar que no es volver un proceso rígido, ¿sí? Hablamos o nos referimos más de darle un orden a una experiencia que tiene una persona donde involucra actividades y estas actividades a su vez con muchos responsables. Porque también pensamos, sí, esto lo hace clave el líder, por supuesto, el líder tiene una gran responsabilidad, pero no solamente el líder tiene la responsabilidad de que esta experiencia sea favorable, ¿no? Entonces, antes del primer día estamos hablando de que puede haber documentos, formularios, comunicaciones, bienvenidas, reuniones, preparaciones de herramientas, entre otros, un montón de actividades, ¿cierto? Pero durante esa primera semana puede haber reuniones con el líder, con los demás líderes de las otras áreas, ¿cierto? Vamos a tener presentaciones con el equipo, ¿cierto? Una serie de capacitaciones iniciales donde nos van a dar claridad de los procesos, de cómo funciona, de conocer la organización, ¿cierto? Y dar claridad sobre cuáles son esas responsabilidades, el relacionamiento que yo voy a tener hacia las otras áreas, cuál va a ser mi aporte no solamente desde mi equipo, en mi posición, sino cuál va a ser mi aporte hacia otras áreas y durante, o sea, hablamos de una semana que pueden haber cosas muy específicas, ¿cierto? Pero durante los 30 o 60 o 90 días debe existir un seguimiento, debe haber una retroalimentación, debe haber un acompañamiento, porque a veces también pasa que la persona se va a la semana o a los 30 días o retiramos a una persona cuando esta persona finalizó su periodo de prueba, pero en realidad sí estamos haciendo un seguimiento, sí estamos apoyando a esta persona, sí hay una retroalimentación para que la persona se adapte positivamente al cargo. Sí, muchas veces estamos como tan automatizados que creemos que tenemos todo claro y que como nosotros lo entendemos, lo entiende la otra persona. Ujú. Entonces, ahí es donde empieza a chocar los canales de comunicación y lo que tú dices. Entonces, no hay una buena retroalimentación, la persona no sabe si lo que está haciendo lo está haciendo del todo bien o no, porque pues la herramienta no se lo dijo o el líder no estuvo allí pendiente. Y pues aquí viene otra frase así de superpoder, y es que lo que no se estructura depende de la memoria, del correo y de la buena Mm. voluntad. Y pues no podemos depender de Por eso. Dios, No podemos depender de del eso, no podemos dejarle correo, tantas sí, cosas al azar, imagínate. la O sea que donde memoria, el correo se vaya spam y la persona no se enteró que tenía que mejorar el cuadro, pues que se le pidió. Se a pasó y la dejamos ir memoria, un, por Dios, a imagínate, la memoria, tantas cosas que uno puede tener en su cabeza y esperamos a que todo o que nada se nos pase, pues total. complicado. Imagínate, digamos que estamos hablando, no sé, en un proceso normal en una compañía promedio o una pyme, que digamos que tenga, no sé, 100 empleados, pero imagínate en una empresa con un alto volumen de contratación. O sea, eso es Ujú. insostenible. Sí, donde Así es. hablamos de empresas de 5.000 multinacionales que tienen que revisar en diferentes países sus procesos de selección y de onboarding. Y pues hombre, todo se va entre los dedos y no nos damos cuenta. Podemos estar dejando ir al Messi, ahorita que estamos en época ya casi de entrar a Mundial, dejamos ir al Messi en nuestra área porque no estuvimos un poco más pendientes. Y eso es lo que nos ayuda a Success Factor, nos ayuda a tener esa trazabilidad, nos ayuda a tener todo ese control, esa estructura
para poder dedicarle tiempo a lo que en realidad es. Y esa es la estrategia. Y en este caso el onboarding al acompañamiento. No decimos que una empresa de 5.000 acompañamiento tiene que ser uno a uno. Hombre, eso también es insostenible. Pero ahí es donde necesitamos una herramienta poderosa que nos pueda ayudar y apalancar este tipo de procesos en los cuales vamos a poder lograr como tal este onboarding, esta vinculación exitosa. Así es, Fred. Yo creo que muchas veces o de lo que hemos visto desde la experiencia, Fred, me hiciste recordar un poco desde el rol, ¿cierto?, de preventa. Nos Ujú. encontramos con muchas compañías de muchas industrias, de diferentes tamaños, pero a veces buscamos automatizar varios procesos de talento humano y es poco común que pensemos en el onboarding. Buscamos una estrategia para selección, buscamos una estrategia para el desarrollo de carrera, buscamos una estrategia para la administración del personal, etcétera. Pero ¿y qué pasa con el proceso del onboarding? A veces mm, asumimos que o está aquí desde selección o está aquí desde la contratación o qué pasa con ese proceso. Entonces creo que tener una herramienta eh, que nos permita acompañar ese proceso de incorporación del nuevo colaborador, donde yo pueda gestionar esas actividades, esas tareas, los formularios digitales, que yo pueda, por supuesto, personalizar esos pasos, porque para cada posición, nivel y demás son totalmente diferentes, ¿cierto? Que la persona pueda acceder a esa información relevante para iniciar una experiencia agradable de manera mucho más organizada es importante y es ahí donde una herramienta como Success desde su módulo de onboarding nos ayuda a gestionar y a crear una estrategia para lo mismo. Claro, imagínate, o sea, si yo no sé a qué pertenezco, no sé dónde voy a crecer, dónde voy a florecer y dónde mis talentos se van a ver como tal, totalmente expuestos para poder brillar. Entonces, fíjense, digamos, la importancia que tiene el onboarding dentro de diferentes procesos que vienen posteriores. O sea, yo cómo Ujú. voy a poder pretender que un colaborador se esfuerce al máximo por crecer dentro de la compañía para que él pueda ser el próximo líder de área cuando no tiene claro, cuando entró no se le dio la claridad. Entonces, pues, Pau, danos un poco más de profundidad frente a este tema como Success Factors onboarding viene a brindarnos todas estas capacidades, este apoyo para poder hacer mejor proceso con nuestros colaboradores nuevos. Claro que sí, Fred. Bueno, quiero aclarar algo que es muy importante y es el onboarding no solamente se trata de asignar un montón de tareas, ¿cierto? O Ujú. de cumplir con un montón de actividades. Se trata de tener esa visibilidad, ¿cierto? Que tengamos un dashboard como ejemplo, lo que nos está mostrando la pantalla, donde diferentes perfiles que participan en ese proceso podamos hacer seguimiento, ¿cierto? Estamos hablando de la persona de talento humano que administra el proceso de onboarding, estamos hablando de los líderes, ¿cierto? Que también hacen parte de ese seguimiento de actividades o responsabilidades o de otras personas de otras áreas que participan durante este proceso también y también quieren tener claridad, seguimiento, cuántos, quiénes hacen parte del proceso. Entonces, también es importante tener dentro de este dashboard mm, un control de fechas de vencimiento, sobre todo cuando hay una masividad de ingresos, ¿cierto? Donde yo pueda tener ese control, donde la herramienta me ayude también a poder dar ese seguimiento y esa trazabilidad porque es que si yo lo dejo a la memoria, pues es que se vuelve bastante complicado operativo. Ya no voy a necesitar de una persona, sino de 20 personas haciéndole control a todos los ingresos de la organización. Entonces, que yo tenga una herramienta que me proporcione esa información donde yo pueda ver ese estatus del proceso y pueda dar una respuesta clara, concisa en el momento que me pregunten qué pasó con estas personas, en qué proceso van dónde están, yo lo pueda tener súper claro.
Eso cambia muchísimo la conversación, Pau, porque ya no dependemos únicamente de preguntar, ya se hizo esto, ya Ujú, esta persona ya completó las tareas del onboarding que teníamos allí, sino que podemos tener en ujú. realidad una trazabilidad y tomar acción cuando algo está pendiente. Así es, ya no estamos hablando de se envió el correo, diligenciaste el archivo está desactualizado, esta persona que iba a ingresar ya no ingresó porque desiste del proceso y entonces, ¿qué hacen en el archivo? Son un montón de cosas, ¿no? Entonces, es importante tener por ello una herramienta que nos favorezca con este proceso. Ahora, también, otro punto que me parece muy importante y bien valioso, y si hablamos del onboarding, ¿cierto? Eh, que es importante el ingreso de un nuevo colaborador, ¿cierto? Pero a veces creo que no pensamos en otros procesos que requieren adaptación o una gestión también estratégica para la organización. Piensen ustedes como asistentes, tienen estructurado, además de su estrategia de onboarding, tienen estructurado el proceso de crossboarding y aquí me refiero cuando ese colaborador se mueve a otra posición, ¿sí? Por X o Y motivo dentro de la organización, cuando esta persona se mueve a otra posición a otra área, a otra responsabilidad, ¿cierto? Entonces, si hacemos una buena gestión para que esta persona, si bien que era muy buena en esta posición, si bien que hizo todo lo que estuvo eh, al alcance y fue necesario para promoverse, también estamos haciendo un proceso de adaptación a esa nueva posición, pero también pensemos en qué pasa cuando la persona se va. ¿Qué pasa cuando esa persona y hablemos puntualmente quizá de las renuncias, ¿no? Hay otro montón de situaciones por las que una persona se va de una compañía, pero ¿qué pasa cuando esta persona se retira o renuncia, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo a la salida de la organización? Ese offboarding, ¿cierto? Cuando la persona sale, que necesitamos cuidar esa transferencia de conocimientos y que sí, quizá tenemos la oportunidad de que la persona que se va le pueda entregar a la persona que llega. Tenemos una estrategia de verdad elaborada para esa transferencia de conocimiento. ¿Qué pasa con los activos que tenía asignada esa persona? Con todos aquellos pendientes que puede existir dentro de esta posición y que además le demos un cierre bien interesante a esa experiencia que tuvo el colaborador, porque además recordemos que el cierre de una persona, el retiro de una persona no es el final de la historia de esa persona en esa organización. Recuerden que esa persona puede afectar de manera positiva o negativa la reputación de nuestra organización. Entonces, ¿cómo damos ese cierre a esas personas? Total, Pau. Y más en esta época de tecnología y de redes sociales, donde todo se viraliza tan rápido. Yo he visto muchos TikToks y Reels y Shorts donde las personas hablan pésimo de algunas compañías, como otras Así tantas es. hablan con un agradecimiento enorme. Y todo eso parte Ujú, desde el punto de la experiencia del colaborador, o sea, cómo nosotros lo hicimos sentir dentro de la compañía. Si bien es cierto, uno contrata a una persona para que desempeñe una labor. Nuestra labor ujú, también es hacer que ellos puedan hacerlo con tranquilidad. ¿Por qué? Porque una persona tranquila es así mucho, mucho más efectiva, es mucho más comprometida, ¿sí? Entonces es importantísimo que veamos todo este campo que tiene de cobertura el módulo de onboarding, ¿sí? Entonces no solamente recibirlo, entrenarlo y la patadita es la buena suerte, como dice Jorge Barón, acá vaya a ver, mirar qué hace, sino cómo empezamos a es. potenciarlo, ¿sí? Si tenemos que cambiar de área, entonces, hombre, sí, definitivamente tú lo hiciste muy bien aquí en contabilidad, pues lo tuyo son las ventas. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? ¿Sí? Si la vamos a hacer de una manera ordenada o simplemente, otra patadita, la buena suerte. No. Tenemos que revisar la forma de hacerlo de una manera muy ordenada. Fred, y además me haces recordar un poco también creo que ha pasado mucho o nos ha pasado a nosotros personalmente o quizá a ustedes
nuestros asistentes de una organización que la persona se va, la persona renuncia porque quizá la expectativa fue mejorar y cambiar de posición por Ujú. X o Y motivo, ¿cierto? Pero hemos visto que ha pasado que la persona se va y regresa. Y bueno, ujú. Entonces, cuando eso sucede, eso habla muy bien de nuestra organización. Algo estamos haciendo bien, ¿cierto? Pero si bien algo estamos haciendo bien, ¿por qué no mejorarlo, no? ¿Por qué no por lo menos tener un módulo como el que nos brinda Success, que además de poder gestionar el proceso de onboarding, y aquí quiero aclararlo porque quizá puede ser un poco confuso, dentro de Success, recuerden que es una solución modular que además específicamente para este caso es un módulo que se llama onboarding, ¿m? Que gestiona la estrategia de onboarding. También permite este mismo módulo gestionar el crossboarding, ¿cierto? Y gestionar el offboarding, ¿cierto? Dentro de este módulo podemos gestionar los tres procesos. Entonces, em, tener una herramienta que me permita mejorar, gestionar, y si bien las personas se van y regresan, pues sigamos aportándole valor para que sigan sucediendo esos casos en que quizá la persona se va a buscar una expectativa y no era la mejor, regresó a esa compañía. Bien. Bueno, Ahora se me ocurre una pregunta que muy seguramente muchos nos estamos haciendo y es, ¿cómo entra la inteligencia artificial en este tipo de procesos? En este momento la IA está en todo, ¿sí? Ya tenemos ok. inteligencia artificial hasta en el microondas. Entonces, ¿cómo viene a aplicar ella dentro del módulo de onboarding? Bueno, Fred, esa es una pregunta bien importante y recordemos que desde SAP a nivel transversal ha venido incorporando todas estas capacidades de inteligencia artificial generativa y también inteligencia artificial conversacional a través de su copilot, que es Joule, un copilot que genera inteligencia artificial y que me ayuda a simplificar esa interacción con la suite, con los módulos de SuccessFactors. Para el caso de onboarding, eh, es importante que veamos que hemos venido teniendo una evolución dentro del proceso y nos ha permitido tener los procesos mucho más conectados, porque si yo tengo un módulo de onboarding que se integra al 100% con reclutamiento, que se integra con Employee Central, ¿cierto? Que también se integra con el módulo de aprendizaje, ¿cierto? Pero además de tener esa integración, yo pueda tener una experiencia más simple, que pueda tener una navegación asistida, donde yo a través de Joule pueda hacer una serie de consultas, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy nueva en la organización y quiero confirmar cuáles son mis objetivos de mi posición. Quiero conocer cuál es mi perfil del cargo. Quiero conocer cuáles son esos cursos que tengo disponibles para el aprendizaje o para el desarrollo. Entonces, miren que la experiencia va a mejorar 100% y creo que también chévere que uno pueda llegar a una nueva organización, ¿cierto? Donde ya de entrada, si quizá yo no tenía la experiencia, wow, chévere tener esa nueva experiencia, aprender y mejorar. Si quizá ya tenía la experiencia, poder continuar con ese proceso y me ayude a adaptarme a mejorar en esta posición. Em, También esto es muy importante porque no sé por qué, quizá al principio siempre el concepto fue la inteligencia artificial me va a reemplazar y el poder llegar a una nueva organización donde yo tenga la posibilidad de interactuar, de que esta inteligencia artificial me ayude desde mi posición, me ayuda a entender que definitivamente no me va a reemplazar, pero que sí voy a tener un acompañamiento donde me va a ayudar a simplificar, donde me va a guiar, donde me va a ayudar a ser mucho más eficiente y me va a ayudar a adaptarme rápidamente también al cargo y esto le aporte a mi experiencia, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial, si bien es una herramienta bien poderosa
en la época actual, ¿cierto? Es muy importante tener claro que la conexión humana con la inteligencia artificial es fundamental para el proceso y sobre todo dentro de una organización. Totalmente de acuerdo, Pau, porque efectivamente la inteligencia artificial debe tener un uso responsable y eso es lo que nos ayuda a SuccessFactors dentro de todos sus módulos y donde tiene aplicado Joule. Y es precisamente a que sea el copiloto, a que sea ese Ujú. asistente virtual que vamos a tener apoyándonos en algunos procesos y a liberar algunas dudas que tengamos frente a esos mismos procesos. Más no nos va a hacer las tareas, no va a empezar a Así hacer las cosas por nosotros, mientras nosotros no se lo permitamos. Entonces aquí lo importante es que entendamos que la inteligencia artificial en un plano general viene o tenemos nosotros en este momento el poder y el control de hacer de ella ese asistente, de tener nosotros todavía una mano es. en el timón para poder seguir llevando la dirección, pero que ella nos va a hacer mucho más fácil la lectura del mapa para llegar al destino que son los objetivos de las compañías. Entonces, Así es, Fred. importantísimo que tengamos en la cabeza esto porque ya hoy por hoy empresas que no utilicen inteligencia artificial o que le teman, se están quedando atrás, están quedándose rezagadas. Y mientras ustedes están pensando en ¿será que implemento, será que no? Los demás ya lo están haciendo y van un paso muchísimo más adelante. La competencia ya está mucho más adelante. Y pues como bien sabemos en el mundo corporativo, esto es una competencia del día a día. No podemos quedarnos atrás. Entonces, potenciar todas Así estas es. herramientas con inteligencia artificial no es solamente por moda, sino es porque en realidad aportan valor a las compañías. Entonces, tengámoslo bastante presente porque, pues bueno, es la experiencia que tiene el colaborador a través de Joule, puede ser desde dispositivo móvil o desde el computador, la experiencia que tienen la experiencia que también tienen los líderes, perdón, para poder entender mucho mejor algunas métricas o algunos datos que de pronto se dejaban en el aire y que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, no podemos echar esto en saco roto y ya saben, los especialistas para esto, para implementación, estamos aquí en NBC. Incluso tengo entendido que ahorita con un cliente estábamos mirando un tema de integración entre Microsoft Teams, Joule, SuccessFactors, para que a través de Teams pueda hacer ese chat conversacional y se pueda hacer todo de una manera mucho más sencilla. Entonces, pues, relevanten el teléfono, escríbanos y con muchísimo gusto podemos ayudarle. Mi Pau. Sí, muy seguramente todo el equipo de recursos humanos que tenemos hoy acá, personas de toda Latinoamérica, para ellos el mensaje sería, el onboarding no es solo un checklist. Así es. Yo creo que es muy importante, quizá tenemos el concepto que talento humano tiene determinado o es el procedimiento que se viene manejando o el proceso que se ha estructurado de que tenemos un checklist para cumplir tareas, ¿cierto? Pero no es solamente eso. Y recuerden que los líderes participan dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, recuerden que el onboarding no es solamente responsabilidad del área de talento humano, ¿cierto? Recursos humanos es quien diseña esa experiencia, pero quien lo hace real, quien lo ejecuta, el líder, el equipo que integra a este nuevo colaborador. Y recuerden que la tecnología dentro de este proceso les va a ayudar a ordenar y dar visibilidad y trazabilidad y que el colaborador a su vez tenga una muy buena experiencia donde diga, wow, esta fue la compañía en la que de verdad yo quiero seguir trabajando y espero seguir trabajando y aportando por mucho más tiempo. Total, volvemos a lo mismo que hablamos hace un momento y es como ese agradecimiento. También repito una frase que se me quedó muy marcada y la he dicho en varios miércoles de NBC, la dijo un humorista mexicano, y es que el agradecimiento es el lenguaje del corazón. Y Ujú. muchas veces las personas trabajan mucho más motivadas, generan mejores resultados, inclusive sin exigirnos un sobrecosto en salarios, cuando el agradecimiento es genuino. Y para poder lograr ese agradecimiento, pues tener unos procesos muy organizados, donde hagamos sentir al colaborador parte del equipo, es lo que nos va a dar el triunfo. Entonces recordemos que el onboarding empieza antes del primer día y termina mucho después de la bienvenida. Los primeros 90 días son efectivamente la oportunidad de oro para reducir la rotación temprana, acelerar productividad, fortalecer el compromiso, conectar cultura y desempeño
construir una experiencia memorable, Pau. Así es, Fred, así es. Bueno, Fred, yo creo que el mensaje aquí es, recuerden que aquí estamos para apoyarlos, ¿sí? Y recuerden que nosotros desde NBC tenemos toda la experiencia para apoyarlos en los procesos de cambio tecnológicos que su empresa, que su organización esté interesado en en seguir, ¿sí? Desde NS somos expertos principalmente en el área de talento humano, no manejamos otro proceso diferente al área de talento humano y que que si quieren conocer de nuestro módulo de onboarding, que quieren tener un acercamiento más profundo a nuestro módulo, no duden en escribirnos, podemos hacer una sesión donde podamos hacer una demostración, ustedes puedan conocer nuestro módulo o en su defecto nuestra suite y podamos apoyarlos y acompañarlos en este proceso. Así es, Pau, para las personas que nos están aquí hoy en vivo, estamos obsequiando un diagnóstico de uso y adopción de herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya tienes SuccessFactors implementado, podemos entrar nosotros a revisar qué tanto lo estás utilizando. Si esa herramienta le está sacando el jugo que, hombre, se debe hacer, porque pues yo siempre he puesto el ejemplo de que eso es como tener un Ferrari, pero parqueado en la mitad de un potrero, hombre. Si no tiene dónde moverse, por más Ferrari que sea, no lo va a sacar del fango, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es lo que requiere? Requiere que tengamos simplemente conocimiento como lo tiene NBC, somos expertos, como bien decía Pau, y somos partner boutique de SAP en Success Factors. Entonces, hombre, estamos aquí completamente atentos para poder colaborarles y darles esto. Las personas y empresas que no tienen SAP SuccessFactors también podemos hacer un diagnóstico de procesos. Vamos a revisar cómo está esa arquitectura de procesos y cómo SuccessFactors, vamos a mostrarle cómo con la herramienta de SuccessFactors vamos a poder brindarle valor y ayudarles a mejorar como tal el desempeño y la productividad de la compañía. Recordemos que en este momento de la historia, recursos humanos dejó de ser el área de las bombas y los cumpleaños. En este momento ya estamos ganando una visualización, una visibilidad dentro de la compañía importante como área estratégica y tenemos que empoderarnos sobre esto. Y la mejor forma de empoderarnos es mostrando resultados con una herramienta como lo puede ser SuccessFactors. Entonces aquí también, inclusive, si quieren que les ayudemos a presentar el proyecto de alta gerencia, también podemos apoyarles en este tema para poder hacerlo. Tenemos una manita levantada, Ángel Díaz, pero tenemos los micrófonos deshabilitados. Si quieres, coméntanos aquí en el chat y de una leemos tu pregunta aprovechando que nos quedan un par de minutos. Bien, Sí, entonces les Ángel recuerdo cuáles Díaz. son los canales de comunicación que tenemos en NBC. Pueden escribirnos a nbctescucha@nbc.services. Tenemos nuestras redes sociales en todas, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube como NBC Services. Nos pueden encontrar. Nuestro sitio web www.nbc.services. Estamos 100% listos y tenemos un equipo de consultoría experto y certificado en SAP SuccessFactors para poder apoyarles en este proceso de transformación tecnológica. Bueno, Fred, yo creo que aquí recuerden también que estos espacios de cada miércoles es un espacio para ustedes, para toda el área de talento humano. Recuerden que si tienen sugerencias de algún próximo tema que ustedes quisieran que pudiéramos abordar dentro de nuestras sesiones de miércoles de NS, por favor no duden en contactarnos, de escribirnos, de hacer todas sus sugerencias, que por supuesto estamos prestos a escucharlos. Este espacio definitivamente es para ustedes para que todos podamos participar y para poder todos aprender de diferentes procesos de talento humano. Mi Fred, Así bueno, es. creo que hoy nos quedamos con una reflexión muy importante y es dejar de pensar que el onboarding es solamente un cumplimiento de tareas, es pensar y reflexionar que el onboarding inicia desde antes del primer día. Ujú. Eh,
desde el momento quizá que la persona se está postulando a esa posición y aceptó su oferta y que no termina el día de la bienvenida, sino que tiene un proceso hacia adelante que impacta a las personas y que esos primeros 90 días lo cambian todo dentro de la organización. Así es, saquémonos la cabeza de que el onboarding es, venga, hágame este checklist de tareas, pase por esta área, hable con este y que le firme este documento, sino que tiene que ser un tema Ujú, experiencial, tiene que ser experiencia, tiene que ser, hombre, amor puro, así como el cariño que nosotros sentimos por nuestras compañías, tenemos que impregnárselo a estos nuevos colaboradores, tenemos que inyectarles el ADN de nuestras compañías. Y pues la ventaja ujú. es que, como lo hemos dicho, una herramienta como el módulo onboarding de SAP SuccessFactors nos permite hacerlo de una manera tecnológica, de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, que nos libere tiempos para poder nosotros dedicarnos a lo estratégico, como líderes de recursos humanos. Bueno, Wow, Fred, pues no me queda nos, más que agradecimiento contigo por compartirnos toda esta información. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo este conocimiento. Fred, gracias, gracias a todos los asistentes por acompañarnos y ver este tema tan importante. Recuerden que cada miércoles estamos aquí compartiendo con ustedes nuevos temas, temas de interés del área de talento humano y espero vernos pronto. Hasta la próxima. Vale. Dios les bendiga, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Fred Ney Pulido, director de Marketing y Comunicaciones de NBS Services y un amigo más. Aquí esta comunidad está creada para que todos participemos. Entonces, hombre, escríbanos a nbctescucha@nbc.services los temas que quieran que tratemos desde acá. Si tú eres el especialista que pueda darnos esa charla, escríbenos y los micrófonos y infraestructura como tal de este podcast está abierto para que puedas ser parte y nos puedas ayudar a seguir creciendo esta comunidad latinoamericana de recursos humanos. Entonces, nuevamente bendiciones para todos. Muchas gracias por su tiempo. Espero les haya gustado y haya sido una charla que pueda aportar. Entonces, en una próxima ocasión nos vemos en 8 días con otro tema bastante interesante el miércoles de NBC Podcast. Chao, chao.